aleluya, 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 el Señor resucitó. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Vivimos este cuarto domingo de Pascua, también llamado Domingo del Buen Pastor, domingo en el que la Iglesia intensifica la oración por las vocaciones. De hecho, hoy anda un grupo de jóvenes de aquí de la parroquia visitando el seminario mayor. Después van a darse otra su paseadita, pero van a llegar al seminario, ¿verdad? Pues qué importante es también que ustedes hoy eleven una oración. En la diócesis ahorita pues ha disminuido mucho el grupo de jóvenes que se acercan a tocar las puertas de los seminarios que tenemos. Recen por las vocaciones, pero también no vayan a ser como aquella viejita que dice que a las 5 de la mañana rezaba para que hubieran muchos sacerdotes, muchas monjitas, a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la tarde rezaba otro rosario para que si Dios iba a llamar a algún joven a ser sacerdote o monjita, que no fuera a ser ninguno de sus 14 hijos, decía. Así de que si rezan, pero Dios les llama a alguno de su familia, pues también désenlo a Dios. Domingo del Buen Pastor. Nos damos cuenta cómo los animalitos tienen la capacidad de reconocer a su dueño o a quien cuida de ellos. A veces lo invitan a uno, los amigos, algunos ganaderos, a que vaya uno a la finca, y llama la atención cómo uno puede llamar y hacer lo que es un montón de cosas llamando a
a las vacas, ¿verdad? A los chivos, y ellos solo pegan un silbido y ahí van los animalitos a atender a donde silbaron. Saben identificar a quien cuida de ellos. Y se usa en el Evangelio de manera especial la imagen de las ovejas, porque las ovejas todavía tienen una actitud más obediente, a tal grado que a las ovejas casi no hay que irlas arriando, sino hay que irlas guiando. Para nosotros es poco familiar esta imagen porque pues acá casi no existen estos rebaños, pero basta ir aquí al occidente, ¿no?, de Guatemala, y uno ya se da cuenta, ¿no?, que va el pastor con su rebaño, y el pastor de veras pocas veces va arriando, ¿no? Va adelante, va guiando, porque las ovejas lo identifican, conocen su voz, lo conocen a él. ¿Y cuánto desea Jesús que nosotros vivamos con esta actitud con respecto a él? Que lo identifiquemos como el que nos conduce, como el que nos guía, como el que quiere lo mejor para nosotros, como el que nos quiere orientar hacia la plenitud de nuestra vida. De hecho, él se ha presentado así, como nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y nosotros, qué bueno fuera que como ovejas de su rebaño, en verdad lo identifiquemos, reconozcamos su voz y no nos dejemos engañar por falsas voces, por falsas propuestas de vida. Nos damos cuenta cómo el ser humano hoy recibe invitaciones a muchos proyectos falsos de vida, a llevar una vida incluso de espaldas a Dios. Nos quieren hacer ver como que porque somos libres, ¿verdad?, porque Dios nos creó libres, podemos hacer con nuestra vida lo que se nos dé la gana, aunque muchas veces destruyamos la vida. Y es de hecho muchas veces el reclamo que algunos sectores de la sociedad hacen: ¿por qué no nos dejan vivir como nosotros queremos? Son falsas voces, falsas propuestas. Nosotros tenemos que identificarlo a él, y en medio de tantas voces raras, ideológicas, descubrir su proyecto de vida, su propuesta para nosotros, ¿qué es la mejor? Reconocerlo a él entonces como nuestro pastor. Esta es una imagen hermosa que se ha usado desde tiempos muy antiguos entonces para hablar de Dios desde el Antiguo Testamento, y Jesús la asume así en el Nuevo Testamento. Nos habla hoy entonces de Jesús como el buen pastor y de nosotros como ovejas de su rebaño. El buen pastor que ha sido capaz de dar la vida por sus ovejas. El buen pastor que conoce a sus ovejas. Y fíjense, en torno a esta figura del buen pastor aparece aquel texto hermoso de las parábolas de la misericordia, ¿no? Y que nos relata cómo había un pastor tan bueno que tenía 100 ovejas, y un día se le sale una ovejita de su rebaño, y este pastor no dice: una no es ninguna, sino que dice que este pastor se va a buscar aquella ovejita que se le ha salido, porque para él cada ovejita es única, no es un número dentro del rebaño, es única. Y este buen pastor se va a buscar aquella oveja. Y de hecho, pues una de las imágenes más hermosas que hay de Jesús para mí es esta, ¿no? La del buen pastor, no tanto la de aquel que dibujan donde está él con su bastón rodeado del montón de ovejas. Es bonita, pero la que a mí me gusta es la que pintan a Jesús buen pastor así, cansado, sucio y con la oveja en sus hombros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene de buscar y de salvar a la oveja
que se le había salido, que se le había descarriado. Fíjense, este buen pastor no se queda tranquilo con las 99, porque él desea que todas sus ovejas estén con él. Él quiere cuidarlas, él quiere amarlas, él quiere guiarlas. Y aquella ovejita que se le ha salido, cuando él la busca y no descansa hasta encontrarla, cuando la encuentra, no la maltrata, sino que la rescata. No la abandona, sino que la perdona. No la rechaza, sino que la abraza. Cada oveja para él es única. No es una más, no es un número en el redil. Fíjense, se dan cuenta cómo la sociedad tecnológica y un poco demasiado materialista nos está convirtiendo en un número. Antes llegaba uno a comprar y le pedían a uno el nombre para hacer la factura, ¿verdad? Ahora, ¿qué le piden? El número de NIT, dicen, ¿va? Ya no le preguntan el nombre. Usted es identificado con un número. ¿Sí? Llega a algún lugar usted a un trámite, número de DPI, le dicen. ¿Sí? En las escuelas, en algunas todavía llaman, ¿verdad? Cuando pasan lista, por nombre a los alumnos, pero a otros, ¿qué? Por número de clave, dice. 9, presente, dice. 10, fíjense, un número, pero para Dios no somos un número. Es decir, no somos simplemente una suma de personas. Nos ama como si fuéramos los únicos que existiéramos en el mundo, a cada uno. Y Él nos conoce así a cada uno. Nos conoce perfectamente. Y lo mejor es que así nos ama. Y así quiere rescatarnos, y así quiere salvarnos, y así quiere seguir amándonos. Hoy entonces, al contemplar esta imagen del buen pastor, también meditemos nuestra imagen de ovejas, ovejas de su redil. Y tengamos la amistad profunda con Él que nos lleva a identificarlo en verdad como nuestro pastor, como nuestro Dios y Salvador. Pues bien, y ahora también apliquemos esta imagen del buen pastor o de pastor a nosotros. Bueno, podemos decir, muchas veces inmediatamente nos aplican, y está bien esta imagen, a los sacerdotes, ¿sí? Pero llamados a tener estas actitudes del buen pastor, estamos muchos o quizá casi todos los que somos guías de personas, todos los que tenemos a nuestro cargo a otras personas. Los sacerdotes sí, y el Papa nos ha invitado a que seamos pastores con olor a oveja. Es decir, que estemos con el redil, que nos identifiquemos con las ovejas, que nos identifiquemos con el pueblo, que podamos acompañar al pueblo, que conozcamos al pueblo, que hagamos camino junto con ustedes. Pero también esta imagen de buen pastor puede ser para ustedes, padres de familia, ustedes que también están llamados a colocarse adelante de sus hijos para darles ejemplo, para darles testimonio, para orientarlos con sus palabras, pero sobre todo con sus hechos. Padres que se colocan delante de su familia para sacarla adelante, orientando a los que están a su cargo, confiados por Dios, por la senda correcta. Porque miren, cuántos comentan, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cómo aprendieron a fumar? Dice, va. Porque les decía el papá cuando estaba bolo, mira, mi hijo, anda a encenderme este cigarro.
Se iba el pobre patojo y lo encendía y tenía que jalarle, dice, para que no se apagara, ¿va? ¿Sí? O a veces las que dejaron así a muchos muchachos fueron las abuelitas, ¿verdad? Las viejitas de antes, cómo fumaban. Sí, sus puros, ¿va? Anda a encenderme el puro, mijo, porque yo ya no miro a esta hora. Ahí va el patojo, ya. Viciado, ¿verdad? Pobre patojo, ¿no? ¿Y cómo le van a decir al muchacho cuando el muchacho toma vicios? No lo hagas. ¿Qué le contesta el patojo? ¿Ve si usted me enseñó? Sí. Este mundo, más que maestros, necesita testigos, decía el Papa Pablo VI, ¿no? Sí. ¿Cómo han aprendido muchos el vicio del alcoholismo? Porque le van a comprar licor a su papá, porque el papá pasa, ¿verdad? Sí, dice, y usted toma seguido, de lunes a viernes, porque a fines de semana soy drogadicto, dice. Sí, sí. Bueno, y entonces, no, como padres de familia, tienen que estar ustedes adelante de sus hijos, con su buen ejemplo, orientándolos correctamente. Como padres de familia, como buenos pastores de su casa, corrijan correctamente a sus hijos. Están llamados a tener rigor con ellos, sí, pero sobre todo amor. Si les dan amor, los hijos también van a aceptar el rigor. Amor y rigor. Tienen que conocer a sus hijos. El buen pastor conoce a sus ovejas. Pero ¿cómo conocer a los hijos? Estando con ellos, dialogando con ellos, acercándose a ellos, escuchándolos. Ahora es una de las situaciones que nos empieza a pasar factura, ¿no? Como, por ejemplo, tantos medios tecnológicos han dividido a nuestras familias, ¿verdad? Nos reunimos para cenar, pero estamos ahí de cuerpo presente, pero cada uno está en su celular, no está hablando con los que están, sino que se están comunicando con los que saber dónde están. ¿Sí? Llegan muchas veces, ¿verdad?, los hijos de estudiar, los papás de trabajar, y cada uno se mete en su mundo, ¿verdad?, en las redes sociales. Pues está bien si usamos redes sociales, pero que eso no nos absorba el tiempo de vida y el tiempo que podemos dar a la familia. Conozcan ustedes a sus hijos, pero dialogando con ellos. Imagínense ustedes que hay papás que les pregunta a uno, ¿y qué estudia su hijo? Saber, fíjese. Le voy a preguntar un día de estos y ahí le cuento. ¿Sí? Yo lo único que sé que como que ya está en la universidad, le dicen, ¿no? Así, ¿en qué semestre? Yo como no sé de eso, saber, fíjese, yo solo miro que sale, dice. Fíjense ustedes, y pareciera exagerado, pero es cierto. ¿Sí? Conozcan ustedes a sus hijos para que ellos, y denles confianza, para que ellos les cuenten a ustedes sus penas, sus tristezas, sus angustias, también sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos. No me vayan a contestar, pero los que están aquí que son padres de familia, conocen los sueños que tienen sus hijos, los proyectos, los anhelos que ellos tienen, lo que sus hijos quieren lograr en su vida. ¿Han hablado de eso ustedes con sus hijos? Si conocen así a sus hijos, son buenos pastores en su familia y hoy es su día. Si no, hoy es un día para reflexionarlo y para retomar el camino correcto. Buenos pastores también están llamados a ser los maestros, por ejemplo. Aquí hay muchos maestros. Qué bonito es ver a un maestro con vocación de servicio,
que no solo enseña a leer y escribir, sino que enseña a vivir. Esos maestros buenos que no solo llaman por un número o por clave a sus alumnos, sino que los conocen. Sí, qué bonito es ver maestros que de repente ven cómo sus alumnos cambian de actitud, baja su rendimiento a veces académico y se acercan a ellos. No solo empiezan a regañarlos, ¿no?, sino que se acercan a ellos y ahí descubren qué es lo que le está pasando a aquel niño, a aquel alumno, y lo ayudan. Muchas veces ese niño no está rindiendo porque no ha dormido bien en su casa, porque ve pelear a sus papás, porque tiene un papá que hace sufrir a su familia. Y hay maestros que conocen estas realidades de sus alumnos y los apoyan. A veces hasta le buscan algún apoyo de la ciencia psicológica, etcétera, ¿no? Esos son buenos pastores, maestros que hoy también pueden celebrar su día, ¿sí? Otros quizá no tanto, pero qué bueno que existen maestros así en nuestra sociedad. Estarían llamadas a ser también buenos pastores nuestras autoridades, los que están al frente de nuestros pueblos. Y pues nosotros estamos a punto, ¿no?, un par de meses de elegir otra vez a nuestras autoridades. Pidámosle a Dios sabiduría para que podamos discernir, y ojalá que los que hoy se están presentando así, tan buena gente, ojalá que el que elijamos en verdad lo sea, ¿verdad? Que no solo se presente buena gente durante estos meses, sino que ejerza su autoridad en clave de servicio y buscando el bien común. Que ofrezca lo mejor para nuestros pueblos, no lo mejor para mí. Tristemente se ha convertido en nuestro país en un clientelismo político, ¿no? Y se elige no en apego al bien común, sino aquel que me conviene a mí, que le conviene a mi familia nada más. Están llamados a ejercer con actitud de buen pastor aquellos que en una empresa pues les han confiado estar al frente de un grupo de trabajadores. Si son jefes, qué bueno sería que no solo se consideraran jefes, sino desde esta óptica cristiana, buenos pastores, que ejercieran ese liderazgo con calidad humana, con caridad, tratando de favorecer el ambiente laboral de los trabajadores que están a su cargo, y no con prepotencia, arruinándoles la vida. Miren, qué triste es escuchar que a veces hay personas a quienes los desesperan en sus trabajos los jefes. Hay gente que aunque no hay empleo, pero prefieren ver de qué viven, pero renuncian a su trabajo, porque los jefes son puras latas con ellos. De hecho, conocemos incluso casos de suicidio, ¿no?, donde a personas que los han explotado en el trabajo, y no solo en cuanto a hacer el trabajo, sino psicológicamente por la presión, los han llevado a veces a que su mente se distorsione, y hay incluso suicidios. Si ustedes son jefes en su trabajo, en su empresa, o donde ustedes desarrollan su vida laboral, háganlo con la actitud del buen pastor, conociendo a aquellos que se les confían y procurando orientarlos y siendo buenos con ellos. Que el Señor entonces nos ayude a todos a ser buenos pastores como Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.